Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Mapfre y a la Universidad Carlos III y, en particular, al Comité Científico y organizador del Congreso Eginomics 2023 por pensar en mí para inaugurar la cuarta edición de este seminario. Muchísimas gracias también, José Manuel, por tus amables palabras y por el apoyo a las instituciones independientes, apoyo que nunca nos viene mal. En cualquier caso, es un honor para mí estar hoy aquí. Aprovecho también para felicitar a los autores de todos los trabajos que se van a presentar en este seminario y que abordan temas relevantes y, desde luego, de gran actualidad. La reforma del sistema de pensiones, las hipotecas inversas, los planes de pensiones a los que se aproximan desde distintas problemáticas o puntos de vista, la jubilación anticipada y demorada son algunos de estos temas. Pero, además, buena parte de ellos aluden de manera explícita o implícita al concepto de sostenibilidad, un término que, aplicado a las finanzas públicas, está íntimamente ligado a la actividad de AIREF. En cualquier caso, enhorabuena por vuestro excelente trabajo. No ha sido fácil preparar estas palabras, pues la institución que presido, la AIREF, tiene como misión central velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas y en muchas ocasiones se nos ve como un pepito grillo, como portadores de malas noticias sobre el estado de nuestras cuentas públicas. Así que, al ver el enfoque positivo que desde el Centro de Investigaciones dan al envejecimiento, he intentado acercarme a él, tratar también de ser positiva. Pero les confieso que nuestra aproximación al envejecimiento está tan acotada a lo que es el impacto sobre las cuentas públicas que no me ha resultado sencillo este optimismo. Somos una institución que pone sobre la mesa datos objetivos y análisis que puedan resultar de utilidad tanto para los decisores públicos como para la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido compartimos el espíritu de su centro de investigaciones de profundizar en el conocimiento y así poder dar soluciones a un fenómeno cierto que es el envejecimiento. Y estas soluciones tienen que darse de manera fundada y basada en la evidencia. Tratamos de adelantarnos a tendencias y a retos que requieren de una actuación temprana y, en definitiva, buscar soluciones que superen la visión cortoplacista y aborden de manera contundente un fenómeno como el envejecimiento de nuestra población, que es ya una realidad. Además, iniciativas como este seminario confirman la necesidad de analizar cualquier política o fenómeno con una visión integral. La visión de AIREF, como he dicho, se centra en el impacto de la demografía sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, como no podía ser de otra manera, es nuestra función central. Pero la sostenibilidad no es fragmentable y, por lo tanto, no tiene sentido poner el acento en la sostenibilidad de una parte sin tener en cuenta las implicaciones que ello tiene para la sostenibilidad del conjunto. Pero, además, la visión integral implica que debemos seguir enriqueciendo nuestro análisis, por ejemplo, con uno de los temas centrales de este seminario, como es la equidad intergeneracional, y también con aspectos como la suficiencia del sistema de pensiones. Como les decía, desde la AIREF velamos por la sostenibilidad de las finanzas públicas y, como tal, no podíamos dejar de evaluar el impacto del envejecimiento sobre las cuentas. Este año, como ha aludido José Manuel, hemos publicado una opinión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Y nos hemos centrado precisamente en el impacto que sobre esta sostenibilidad tiene la demografía. Nuestro análisis se ha realizado desde una perspectiva macroeconómica y también desde una perspectiva presupuestaria, y tanto desde el lado de los ingresos como desde el lado de los gastos. Lo que hemos hecho ha sido hacer proyecciones a muy largo plazo. Hemos llegado hasta el 2050 y luego lo hemos extendido hasta el 2070 con la finalidad de que nuestras proyecciones demográficas pudieran compararse con las realizadas por otras instituciones nacionales e internacionales de referencia en esta materia. Pero no era la primera vez que hacíamos proyecciones demográficas, ya vamos por la tercera ronda. La primera la hicimos en 2018, la siguiente en 2020 y la última ahora en 2023. Y la verdad es que, como todos los que hacemos proyecciones a tan largo plazo, nos equivocamos, siendo la principal fuente de desviación los flujos migratorios. Esta es una variable sujeta a cambios más drásticos y rápidos que otros determinantes de la dinámica poblacional y, además, está muy influida por las políticas que puedan adoptar tanto los países de salida como los países de entrada. Es un tema que quizás se aborda poco, pero creo que merece destacarse e incorporarse en los análisis. Ahora bien, pese a estas desviaciones, que
como digo, suelen pasar cuando uno hace proyecciones a tan largo plazo, pero sí que es verdad que las grandes tendencias no cambian de una proyección a otra. El cambio en nuestra pirámide poblacional es algo sobre lo que existe consenso y sus implicaciones en las finanzas públicas no solo afectan al sistema de pensiones, sino también a otras partidas, como aquí se ha señalado, como puede ser el gasto sanitario o el gasto en cuidados de larga duración. Pero también afecta a los ingresos públicos y, por supuesto, afecta al crecimiento de la economía. Bien, pues comienzo por esto último, el impacto del envejecimiento sobre el crecimiento económico. En general, la evidencia internacional señala que el envejecimiento de la población provoca un menor crecimiento económico. El envejecimiento tiende a reducir tanto la fuerza laboral y su contribución al crecimiento como las tasas de ahorro. Pero también es cierto que las políticas tendentes a ralentizar el envejecimiento, a aumentar la participación femenina y de la población de mayor edad, a prolongar la vida laboral o aquellas políticas orientadas a facilitar precisamente la inmigración pueden mitigar las consecuencias del envejecimiento en este primer canal de impacto directo. Existe mayor debate respecto a cuál es el impacto del envejecimiento sobre la productividad. Para algunos autores, una población más envejecida podría tener menores incentivos a la innovación y menores incentivos a la acumulación de capital humano. También podrían tener menor capacidad para adoptar nuevas tecnologías. Pero en sentido contrario y positivo, la reducción de la población en edad de trabajar puede incentivar la automatización de los procesos, elevando con ello la productividad de la economía. Estas consideraciones pueden explicar las diferencias que tenemos por países en cuanto a las estimaciones del impacto de la demografía, dependiendo de la especialización productiva de cada uno de ellos. En países en los que predominan los servicios con menor capacidad de automatización por la propia naturaleza del sector, el envejecimiento podría reducir el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita en mayor medida que en aquellos otros países donde predominan las actividades industriales. Ante tal incertidumbre, me gustaría detenerme en los supuestos económicos que utilizó AIREF en esta opinión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. Y yo diría que aquí adoptamos un enfoque positivo que otorga potencialidad a la capacidad de reaccionar ante el envejecimiento. En primer lugar, presuponemos políticas migratorias abiertas que mantienen un flujo elevado de entradas netas anuales en torno a 235.000 personas entre 2020 y 2050. En segundo lugar, presuponemos políticas que, además de llevar el desempleo a tasas próximas al 7% en el año 2050, elevan la participación femenina, la participación de los jóvenes y la participación de los mayores, de tal forma que estas tasas de participación convergerían a niveles europeos. Lo que subyace es que la disminución de la tasa de desempleo disminuiría el denominado efecto desánimo, es decir, aquellas personas que no buscan empleo porque piensan que no lo van a encontrar. Por último, en el caso de los trabajadores de mayor edad, el incremento de sus tasas de participación se verían impulsadas por el impacto estimado de reformas aprobadas entre 2011 y 2021, tendentes a retrasar la edad de jubilación, tanto legal como efectiva. Pese a estos supuestos, el descenso de la población en edad de trabajar a partir de los años 30, que proyecta la AIREF, y el consiguiente aumento de la tasa de dependencia, también se ha referido José Manuel, que llegaría hasta cerca del 52% en el año 2050, reduce la capacidad de crecimiento asociada al factor trabajo. Y aun suponiendo un dinamismo de la productividad elevado en relación con lo que sería su comportamiento histórico, AIREF proyecta un crecimiento medio del 1,3% entre 2022 y 2070. Por citar otros estudios, a nosotros siempre nos gusta comparar y cotejar con lo que dicen otras instituciones. Un reciente estudio de CaixaBank Research obtiene que en la última década, entre 2010 y 2019, el aumento del envejecimiento de la población redujo el crecimiento económico en 0,6 puntos porcentuales anuales respecto a un escenario en el que el envejecimiento se hubiera mantenido constante. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el año 2019, el crecimiento del PIB per cápita se hubiera situado en el 2,2% en vez de en el 1,6% observado. De acuerdo con estas mismas estimaciones, el envejecimiento reducirá el crecimiento en esta década en 0,7 puntos porcentuales y en 0,6 puntos porcentuales adicionales en la década siguiente. En segundo lugar,
el envejecimiento también puede determinar cambios en la capacidad recaudatoria de un país. Es evidente que el envejecimiento altera la composición de las rentas, afecta la proporción entre salarios y pensiones, altera también la composición de la riqueza, la población de mayor edad acumula mayores activos y afecta también a los patrones de consumo. Conceptualmente, tienden también a predominar los efectos negativos del envejecimiento sobre la capacidad recaudatoria. Sin embargo, es cierto que en este tema la evidencia empírica es muy reducida y poco concluyente. Empezando por los impuestos sobre la renta. La disminución de la población en edad de trabajar se refleja en una menor participación de los salarios en la renta nacional. Y ello conlleva a una menor recaudación por cotizaciones sociales y a una menor contribución de la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ya que los contribuyentes de mayor edad suelen tener, con carácter general, tipos impositivos efectivos más reducidos. No obstante, también aquí es posible la compensación de estos efectos y en este caso se pueden ver compensados estos efectos por dos canales. Por un lado, la disminución de la población en edad de trabajar podría impulsar al alza los salarios de la economía. Y por otro lado, la renta procedente de mayores activos de los individuos de mayor edad pueden elevar la recaudación, si bien tendríamos que tener en cuenta que este tipo de renta está sujeto a unos tipos menores que las rentas del trabajo. En el caso de los impuestos indirectos, en particular del impuesto sobre el valor añadido, la evidencia sugiere que la población de mayor edad consume relativamente más bienes y servicios que están sometidos a tipos más bajos, como pueden ser los servicios de salud o los productos alimentarios. Y también consumen relativamente menos bienes que están sometidos a tipos más altos e incluso a impuestos especiales, como podría ser el caso de los combustibles. Por lo tanto, el envejecimiento poblacional puede propiciar una menor recaudación de este tipo de impuestos. En cualquier caso, como he señalado, la evidencia empírica en torno a estos aspectos es escasa y no concluyente. Algunos estudios que se han realizado para Alemania, Estados Unidos y Japón encuentran que los ingresos por impuestos disminuyen a medida que las poblaciones envejecen. Pero, no obstante, la mayoría de estos estudios no tienen en cuenta las posibles variaciones de los salarios y otras fuentes de renta inducidas por el propio envejecimiento demográfico. En este sentido, sí me gustaría citar un estudio que se ha realizado recientemente para Austria, que sugiere que el posible aumento de los salarios reales que se produciría como consecuencia del envejecimiento de la población y la disminución de la mano de obra resultante podría dar lugar a un incremento de las cotizaciones sociales por persona que contrarrestaría los efectos negativos de la imposición indirecta. La AIREF, en sus proyecciones a largo plazo, vuelvo ahora a nuestra opinión, tiene en consideración los efectos que se derivan del cambio en la estructura por edades de la población y de las modificaciones en la composición de renta respecto a la percepción de salarios y pensiones. Sin embargo, mantenemos las elasticidades históricas y los comportamientos históricos de los recursos tributarios, de manera que estos a lo largo del horizonte de proyección aumentan su peso respecto al PIB. De manera que pasan de un 36% en 2026 hasta un 38,2% en 2050. Y este aumento va impulsado por la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero también de las medidas que se han adoptado por el incremento de las cotizaciones sociales en los últimos meses. Finalmente, quiero hablar también del impacto del envejecimiento sobre el gasto público. Y aquí el cambio demográfico, desde luego, es ya una realidad con efectos muy visibles desde los años 30. Y esto impactará de manera notable sobre partidas de gasto, las pensiones, todos lo tenemos a la cabeza, pero, como señalaba anteriormente, también impactará sobre el gasto sanitario y el gasto en cuidados de larga duración. Y nuestras estimaciones es que si no se hace nada o se actúa de manera tardía, se puede producir una dinámica desfavorable de deuda que pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. En concreto, hemos estimado que el gasto en pensiones empezaría a acelerarse ya en los años 30, en concreto a partir del año 2035, y alcanzaría un máximo en el año 2049 del 14,8% del PIB para las pensiones del sistema de seguridad social. Este porcentaje se elevaría al 16,3% si incluimos también las pensiones no contributivas y las clases pasivas del Estado.
Las proyecciones, por supuesto, incluyen el impacto estimado de las reformas adoptadas en 2021 y 2023, que, de acuerdo con las estimaciones de AIREF, incrementan el déficit del sistema en un 1,1% del Producto Interior Bruto en 2050. Otro gasto que se verá afectado es el gasto sanitario. Aquí la AIREF proyecta un aumento de 1,3 puntos del PIB entre 2026 y 2050, de manera que en este último año el gasto sanitario alcanzaría un peso del 8,4% de esta magnitud. Además, el gasto sanitario está sujeto a presiones adicionales a lo que es la demografía. Y estas necesidades o estas presiones están siendo identificadas por la AIREF al hilo de los spending review o procesos de evaluación del gasto público que nos encarga tanto la Administración central como las propias comunidades autónomas. Evidentemente, a las comunidades autónomas les preocupa la evolución del gasto sanitario, puesto que es el principal gasto que gestionan. En este sentido, hemos identificado áreas que supondrían un incremento o una presión al incremento del gasto sanitario. La incorporación de nuevos medicamentos innovadores, el tratamiento de nuevas patologías, la ampliación de la cartera de servicios, la adquisición de nuevos equipos de diagnóstico, el reemplazo generacional del personal sanitario, el refuerzo de la carrera profesional, las nuevas modalidades de contratación o los aspectos retributivos son algunas de las áreas que identificamos de presión sobre el gasto sanitario en estos ejercicios de evaluación que estamos realizando. En el lado positivo, siempre, como veréis, trato de terminar cada apartado con algún aspecto más positivo. En el lado positivo, ciertamente las mejoras sanitarias permitirían alcanzar mejoras de salud en edades avanzadas y tenemos que recordar que en el último año de vida se concentra una elevada proporción del gasto sanitario. Y por último, en este apartado de la incidencia del envejecimiento sobre el gasto, me querría referir a los cuidados de larga duración. Hoy en día suponen un gasto moderado de en torno a 0,9 puntos del PIB, pero nosotros publicamos que este gasto se duplicará en 2050, alcanzando el 1,7% del Producto Interior Bruto. Nuestra proyección incorpora, además del efecto demográfico, un incremento en la probabilidad de ser beneficiario y un crecimiento del gasto que está ligeramente por encima del crecimiento de la renta. Desde una perspectiva internacional, España se encuentra en la franja inferior de los países en términos de gasto en cuidados de larga duración. Este gasto es muy dispar entre los distintos países de la Unión Europea, variando desde algo más de una décima en el caso de Grecia hasta casi 4 puntos del PIB en países como Noruega, según datos del Aging Report del año 2021. Con estas proyecciones no pretendemos ser portadores de malas noticias ni ser agoreros, pero sí queremos mostrar lo que puede pasar con las finanzas públicas si no tomamos medidas. La dinámica de ingresos y gastos a políticas constantes evidencia que la inacción o la acción tardía tiene un coste elevado, de manera que el ratio de deuda podría alcanzar casi el 150% del PIB en el año 2050, ya que a las presiones del gasto inercial se añadiría precisamente el impacto del envejecimiento de la población. Y además eso genera una dinámica que nos llevaría a que en los últimos años de proyección una parte importantísima del gasto público sería gasto en intereses en un contexto en el que la dinámica de las condiciones de financiación pues son desfavorables. En el lado positivo, este análisis muestra que si se reacciona ya y se empiezan a tomar soluciones para abordar las implicaciones del cambio en nuestra pirámide poblacional, la tendencia inercial de las finanzas públicas se puede revertir. De hecho, lo que hacemos en la opinión es que junto con este escenario base, publicamos también escenarios alternativos que tratan de identificar cuáles serían los factores que tendrían un mayor impacto en las cuentas públicas. Y en particular identificamos la importancia del crecimiento económico como palanca para afrontar los retos del envejecimiento. Un mayor crecimiento a largo plazo de la economía española permitiría reducir el impacto de la jubilación de la generación del baby boom. Concretamente, 3 décimas más de crecimiento a largo plazo reduciría el gasto en pensiones en 1,3 puntos y la deuda en 29 puntos, ambos en 2050, respecto al escenario base. Y en este sentido no podemos obviar la potencialidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los recursos históricamente elevados que moviliza. Es necesario que seamos capaces de hacer una correcta implementación y gestión de este plan por la oportunidad que ello supone. Y quiero terminar con una reflexión final. Somos
plenamente conscientes. Yo decía que hay que abordar los problemas desde una perspectiva integral, que la sostenibilidad no es fragmentable y que entonces no se puede analizar la sostenibilidad de una parte sin tener en cuenta las implicaciones sobre el todo. Pero muchas veces me gusta hacer el símil de que las finanzas públicas, si tuvieran que cubrirse con una manta, si una de las partes engorda, otra tiene que adelgazar, a menos que seamos capaces de tejer una manta mayor. Pero es verdad que también, yo decía, el problema de las pensiones no solo, o el problema del envejecimiento no solo es un problema de sostenibilidad. Y en este sentido nos gustaría profundizar al menos en dos dimensiones. Por un lado, la suficiencia del sistema de pensiones. Según el Libro Blanco de las Pensiones de la Comisión Europea del año 2012, el objetivo básico de los sistemas de pensiones es proporcionar unos ingresos adecuados por jubilación y permitir que la gente mayor disfrute de un nivel de vida digno y goce de independencia económica. Por lo tanto, el análisis de la suficiencia resulta necesario, pero no solo para pensar en el propio sistema de pensiones, sino en reformas complementarias para garantizar precisamente rentas suficientes a lo largo de todo el ciclo vital. Estas reformas complementarias irían desde el fomento del ahorro y su fiscalidad hasta la atención al envejecimiento activo. Y el otro tema en el que nos gustaría avanzar es el de la equidad entre generaciones. El sistema de reparto, por definición, es solidario, pero ello no asegura la equidad entre generaciones. Pero para poder analizar la equidad del sistema de pensiones es necesario establecer previamente una definición, un concepto de equidad, lo cual, desde luego, no es fácil. Baste con ver que el argumento de la equidad se esgrimió tanto para la aprobación del factor de sostenibilidad como para la aprobación del mecanismo de equidad intergeneracional, siendo el impacto de ambos instrumentos muy distinto. Del preámbulo de la Ley de Creación del Factor de Sostenibilidad se deduce que este factor tenía como objetivo tratar de mejorar la equidad entre generaciones, ajustando las transferencias para que todas ellas disfrutasen en el futuro, a legislación constante, de rentas de jubilación similares respecto al ciclo vital completo. Pues bien, el preámbulo de la ley por la que se deroga el factor de sostenibilidad y se crea el mecanismo de equidad intergeneracional justifica este cambio precisamente en la necesidad de preservar la equidad entre generaciones. De esta forma, señala que es necesario incorporar indicadores que liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocada por la llegada a la jubilación de trabajadores, de grupos de trabajadores más numerosos, la generación del baby boom. Si nos vamos a la literatura, encontramos también infinidad de definiciones de equidad, como puede ser, por ejemplo, que equidad es que el sistema de pensiones ofrezca a los afiliados de todos los regímenes la misma tasa interna de rendimiento. Bien, también somos conscientes de las limitaciones que tiene un análisis a tan largo plazo y eso nos obliga a tener que actualizar esta visión que ahora hemos publicado. Algunas de las reformas introducidas, como es la demora en la edad de jubilación, dependen de efectos comportamientos que requieren de una reevaluación continua. En nuestro escenario, asumimos que un 30% de las personas decidirán posponer su jubilación más allá de la edad legal. Según el tercer barómetro del consumidor senior de la Fundación Mapfre, un 15% de los encuestados se declaró favorable a alargar su vida laboral. Este porcentaje se eleva al 29% en personas con estudios superiores. Pero lo que resulta más significativo es que un 69% responde que no sabe lo que va a hacer. Y ese elevado grado de indecisión puede ser indicativo de muchas cosas, entre otras, que haya falta de información sobre los incentivos. Y también vemos necesario un enfoque micro, dada la heterogeneidad que tiene el impacto de las reformas adoptadas por la Seguridad Social en materia de ingresos, pues este carácter heterogéneo sobre los ciudadanos en función de su nivel de renta, creo que también requiere una aproximación micro sobre el problema. Y a ello tenemos que añadir una obligación legal, y es que tras la última reforma de la Seguridad Social se establece que la AIREF tiene que informar a partir de 2025 y cada 3 años sobre las medidas de ingresos adoptadas en el marco de la reforma del sistema de pensiones. En este sentido, la AIREF, como ya viene haciendo, adoptará el enfoque necesario para ofrecer la visión más completa posible de las finanzas públicas, es decir, coincidiendo con esta evaluación que tenemos que hacer sobre el impacto que están teniendo las medidas de ingresos asociados a la reforma, lo que haremos será revisar
todo nuestro escenario demográfico, nuestros supuestos económicos, el impacto de las reformas, tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos, incorporando nuevas dimensiones y retos que puedan existir sobre la mesa. Con el análisis actual que les he comentado, y ya con ello concluyo, la IREF está tratando de concienciar de las presiones que se avecinan y la consiguiente necesidad de articular una estrategia fiscal nacional con visión de futuro y participación de todos los agentes. Salvo sorpresas, el año que viene volvemos a un contexto de restricciones fiscales y en pocos años se percibirá la presión del envejecimiento. Parece, por tanto, aconsejable un acuerdo país que aborde este reto de forma integral, compatibilizando crecimiento y sostenibilidad. Quiero finalizar mis palabras insistiendo en la importancia de iniciativas como la suya, que apuestan por profundizar en el conocimiento de una parte fundamental de la población, como son nuestros mayores, y que además tiene implicaciones para el conjunto de la economía y la sociedad. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme a este seminario y enhorabuena por su celebración y por los trabajos que se presentan.